Bueno, muy bienvenidos todos a este tiempo que hemos querido abrir este conversatorio luego del seminario que hemos venido recibiendo y sosteniendo durante 4 domingos. Estuvimos hablando del tema de esclavos o libres, como ese gran interrogante que se nos formuló. Y en un acercamiento al libro de Deuteronomio nos invitaban a reflexionar en la respuesta a este interrogante. ¿Somos esclavos o libres? Y esa fue la construcción que estuvimos haciendo durante estos últimos 4 domingos. Y fueron Gerardo Lejalde y Reinaldo Cifuentes los encargados de compartir con nosotros esta temática. Luego de escucharlos, no era algo que teníamos programado desde el comienzo, luego de escucharlos fue que me surgió la inquietud se me creó la idea de abrir un espacio para un conversatorio, y el conversatorio lo que busca es crear un escenario para preguntas y respuestas en torno a la temática que estuvimos desarrollando. Se estuvo abordando el tema, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad, un asunto tan en boga hoy, un tema tan relevante hoy y del que se habla tanto hoy desde varios escenarios. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor y vamos a dar entonces lugar a las inquietudes que puedan surgir desde ustedes, y si hay algún aporte inicial de parte de Gerardo y Reinaldo en relación al tema que hemos venido desarrollando, pues daremos lugar. Vamos a orar. Señor, queremos agradecer por esta preciosa oportunidad que tú nos das hoy, Señor, de abrir un escenario para la reflexión, de abrir un escenario, Señor, para continuar en esa formación a partir de tu palabra, Señor, frente a los desafíos que la sociedad hoy nos impone. Oramos, Señor, que nos permitas hoy seguir construyendo. Seguramente no terminaremos, Señor, y no lograremos agotar ni tu palabra ni el tema, Señor, pero sí esperamos seguir construyendo, y para eso queremos rogar tu presencia con nosotros en este espacio de diálogo. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si Gerardo o Reinaldo tienen algo para aportarnos, así como para comenzar a crear esas inquietudes o despertar de nuevo esas inquietudes, algo que quieran compartirnos, que nos despierte de nuevo las inquietudes con relación al tema de esclavos o libres. Entonces, les escucho o les escuchamos, ¿sí? Bueno, inicialmente nos acercamos al libro de Deuteronomio en el marco pues del estudio que se estuvo haciendo desde la iglesia, en una serie de predicaciones, una inquietud que nos planteó don Gerardo hace algunos meses también, respecto digamos, el tema de qué tan libres aparentamos ser. Y creo que la inquietud surgió también a raíz de unas prédicas que el pastor estaba dando en los estudios bíblicos, o sea, la autonomía del hombre, ¿no? La constante necesidad del hombre de ser autónomo, de ser desprendido, de poder tomar decisiones por sí mismo. Pero cuando uno entra a estudiar la escritura minuciosamente, se da cuenta que esa libertad, si bien la Biblia habla de libertad, es una libertad que tiene sus restricciones, ¿no? Tiene sus demandas. Entonces, no hablamos de una libertad total ni una autonomía total del hombre, ¿sí? En medio de una sociedad que se ha forjado en un humanismo, que se ha forjado prácticamente una exaltación de todo lo que el hombre representa en su conocimiento, en toda su integridad. ¿Sí? Y donde se empieza ese humanismo y esa exaltación, esa autoexaltación empieza a relegar un poquito la figura de Dios a un lado, ¿no? ¿Sí? Tanto que en algunos tiempos pareciera que el hombre estuviera a nivel de Dios y ahora parece que el hombre quiere estar por encima de Dios, ¿sí? Entonces fue como esa inquietud que nos lleva a abordar esto y al estudiar un poquito más profundo la palabra nos damos cuenta de que tal autonomía no es, a la luz de la escritura, no es tal como la pensamos, ¿no? Nos amañamos muchas veces a
a pegarnos a la figura de sí, el Señor es nuestro Salvador, ¿sí? Pero olvidamos la figura de el Señor es nuestro, Dios es nuestro Dios, nuestro Señor, ¿sí? No tenemos la figura de Señor porque nosotros nacimos en una sociedad aparentemente libre, ¿no? Donde ya la esclavitud en el tiempo moderno no existe como existió hace algunos siglos atrás. Sí, entonces desconocemos, digamos, el comportamiento, la relación que hay entre esclavo y amo, ¿sí? No entendemos, no tenemos esa magnitud y es importante reconocer esa figura, ¿sí? Porque es bíblica, ¿no? Pablo toma en el último encuentro que tuvimos, se citó algo de la escritura, referencia a lo que enseña Pablo, somos esclavos de Cristo, ¿no? ¿Sí? Él nos ha llamado y estamos sujetos a Él. Pablo entendió eso y Pablo no daba un paso sin que fuera la voluntad del Señor. O sea, él no se movía sin que el Señor le dijera vaya para allá o vaya para acá. No es que no pudiera hacerlo, tenía la libertad de hacerlo, pero él entendía que esa libertad tenía un compromiso, ¿sí? Y como tal tenía que estar sujeta a la voluntad de Dios, porque él sabía que si lo hacía a su amaño, pues obviamente iba a tener su consecuencia y Dios no iba a dejar de cumplir su promesa con él, ni iba a dejar de cumplir su propósito, sin embargo le iba a entorpecer su camino. Entonces vemos que la Escritura constantemente nos está llevando a eso. La pregunta final en Deuteronomio, o la exposición final en Deuteronomio en el capítulo 30, donde dice, aquí les pongo lo que es bueno y lo que es malo sobre la mesa. Sí, estoy parafraseando, no dice así textualmente, pero en pocas palabras lo dice así, pongo sobre la mesa lo que es bueno y lo que es malo, y ya ustedes son libres de escoger. Pero tengan en cuenta que si escogen el bien, pues Dios favorecerá eso. Si escogen hacer la voluntad de Dios, si no, pues obviamente van a tener a Dios en viento contrario. Entonces, básicamente ese es como el marco general que hemos querido traer y, digamos, llevar a reflexionar sobre eso. O sea, qué tan libres somos, ¿sí? Frente a la posición moderna de la libertad, ¿no? ¿Sí? O si realmente, vamos como dice la Escritura, somos esclavos. O sea, en Cristo somos libres, Él nos liberta, pero esa libertad tiene una implicación, ¿sí? Tiene unas condiciones y finalmente tiene una limitación, ¿sí? Nuestra voluntad, a pesar que es un don de Dios, tiene una limitante, ¿sí? Y la limitante, ¿quién la define? Pues Dios, ¿sí? Lo que no está alineado con la voluntad de Dios, pues obviamente Dios no lo va a avalar y va a traer unas consecuencias, podríamos decirlo entre comillas negativas para mí, pero finalmente no lo es así. Recordaba Romanos 8:28, ¿no? A los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿no? O sea, todo nos ayuda bien. Tanto lo que pareciéramos ver malo, ¿sí? Como lo que creemos bueno. También recordaba Jeremías, pastor nos recordaba una vez en algún devocional aquí en el grupo de trabajo, Jeremías cuando se muestra el exilio de Israel, ¿no? ¿Sí? Y donde Dios les dice, prosperen, tengan hijos, cultiven la tierra, pero estaban apartados, o sea, se desarraigaron de todo, absolutamente todo, hasta de su culto, ¿sí? O sea, se les quitó todo. Y en ese marco de algo que pareciera terrible y malo, que de pronto no lo dimensionamos, porque no entendemos de pronto tampoco qué es perderlo todo, de pronto no hemos llegado hasta ese punto, pero ellos implicaba perderlo todo hasta su misma parte devocional, ¿no? Su misma parte ritual, lo perdieron todo. Sin embargo, Dios les dice, prosperen allí, ¿sí? Y porque tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. Y uno a la ligera podría pensar, pero eso era muy malo, pero dentro del propósito de Dios era bueno, porque quería llevarlos al punto donde Él había determinado llevarlos. Entonces, básicamente, ese es el marco en el cual nos estamos moviendo y a lo que queremos llevar a reflexionar. Gracias. Gerardo, ¿alguna, así como para traer a memoria lo que estuvimos trabajando durante estos 4 últimos domingos y así crear el escenario para las preguntas? Buenos días. Un poquito recordar que estuvimos hablando de patria potestad, porque desde hace ya unos bastantes décadas se ha venido diciendo que la especie humana, en tanto que especie, en tanto que se ha desarrollado al punto donde vamos de conocimiento,
tiene suficiente mayoría, tiene suficiente edad, se considera mayor de edad como especie, al punto que se puede independizar de ese algo, de ese ente que nosotros entendemos como Dios, que ha sido el que le ha dado las normas. Y se dice entonces que nosotros ya tenemos la capacidad de crear nuestras propias normas y particularmente lo que tiene que ver con las normas para la convivencia, que en términos muy gruesos se denomina la moral, ¿cierto? La moral. Y que está básicamente normada o definida por leyes, unas leyes que nosotros hemos creado. Por eso se habló de patria potestad, es decir, estamos recurriendo al concepto romano que mientras una persona no está en plena capacidad, su cerebro no se ha desarrollado lo suficiente para entender sus limitaciones, para entender sus capacidades, sus responsabilidades, no se le puede dejar tomar decisiones por sí mismo. Tiene que tomarlas el padre, que por tener más edad tiene ya esas características mínimas para definir qué debe hacer el hijo. Pero cuando pasa el tiempo, ya ese muchacho o esa muchacha alcanza ese nivel, y en Colombia se ha dicho que ese nivel se alcanza alrededor de los 18 años. Realmente los psicólogos dicen que probablemente debiéramos mantenernos en los 21, porque a pesar de todo el desarrollo de la tecnología, hay conocimiento, pero no hay la madurez, que no son exactamente iguales, y que de pronto hacíamos bien cuando ese número andaba por ahí los 21, incluso hay quien dice podría ser un año o hasta 2 años más. Entonces, en ese concepto que viene de Roma, de la que se llama la patria potestad, nos miramos los unos a los otros como especie y decimos, hola, y es que nosotros no tenemos ya suficiente madurez para abordar la vida sin dejarnos guiar por un ser superior que supuestamente sabe mucho y que nos ha siempre definido qué es lo que debemos hacer. Y eso es precisamente lo que va a ocurrir, ¿cierto? Hace un par de siglos que el hombre dice, no, nosotros estamos ya muy adelantados, nosotros ya tenemos mucha conciencia, y va a venir un concepto que es del orden, se habla de que la naturaleza misma ha permitido en ese proceso de evolución que nosotros hayamos adquirido un cerebro más amplio, más capaz, que tiene las competencias para definir a sí mismo cómo funcionar, y que mediante un proceso evolutivo hubo algunas cosas que él sintió que le favorecían la supervivencia. Entonces me he dado cuenta que pelear no favorece mi supervivencia. Me he dado cuenta que quitarle un pedazo de terreno a alguien no afecta mi supervivencia, va en contra de mi supervivencia. Me he dado cuenta que que quitarle una vaca a otro afecta mi supervivencia, porque finalmente aparece la violencia. Entonces, en ese ejercicio, se dice en la otra acera, ¿cierto? No desde la Biblia, se dice en la otra acera que el hombre fue adquiriendo, fue desarrollando unos principios que, como favorecían su supervivencia, se fueron adoptando como su forma de ser, al punto que hemos llegado a construir una moral desde la experiencia, y no tendríamos necesidad de una moral desde un dictado de Dios, sino que tendríamos un asidero experimental para una moral, es decir, una forma de comportarnos, una forma de convivir. Eso va a favorecer mucho que aparece un señor Hume por allá, un filósofo, y habla cómo el conocimiento se construye, se logra, cómo los fundamentos se obtienen a partir de la experimentación. Entonces viene todo ese proceso de los siglos por allá 17, ya habían hablado de eso en el 16, y va entonces a aparecer el empirismo. Vamos a hacer experimentos, y los experimentos nos van a ir definiendo cómo debemos actuar, ¿cierto? Y voy a quedarme allí porque de pronto una pregunta más tarde me va a abrir espacio para otro tema, por lo menos en esa vertiente. De otro lado, estuvimos hablando sobre el libre desarrollo de la personalidad, que es preguntas que se hacen es, ¿quién me dice a mí yo qué tengo que hacer y qué tengo que ser y qué tengo que hacer? Porque yo mismo no defino mi propio camino.
y lo defino a mi manera y le coloco yo mismo sus alcances, sus fronteras. Yo trato de superarme a mí mismo y yo en última estoy definiendo qué es lo que debe ser mi vida. Y no estoy tan dependiente de los demás, pero pronto eso se va a estrellar con el hecho que otra persona está aspirando lo mismo y otra lo mismo y otra lo mismo. Y como el espacio para cada uno no es infinito, cada uno no es dueño de un planeta Tierra, entonces se va a estrellar con el otro y va a aparecer entonces la necesidad definitiva que exista algún tipo de normatividad, por lo menos que haya un convenio, una convención, una manera como vamos nosotros a relacionarnos para poder convivir. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad, que es yo tengo el derecho a definir mi camino en la vida, a hacer el camino como yo quiera, llevarme yo a la máxima expresión, entonces hace que finalmente, porque el ser humano está arrancando a partir de Rousseau de un presupuesto equivocado, y es el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, si el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, entonces se estrella con esa realidad, ¿cierto? Se estrella con esa realidad de que en medio de todo, cuando él nace, ya hay una sociedad que tiene algún tipo de perversión, si se quiere, algún tipo de deformidad y que le va a limitar. Entonces, va a estrellarse con esa situación compleja de que, aunque Rousseau dijo eso, la verdad es que muy pronto se evidencia que los seres humanos tenemos una unos comportamientos tremendamente ególatras, es decir, adóreme a mí, pastor, adóreme usted, todo el mundo apláudeme a mí, usted no merece los aplausos, pero yo sí. De hecho, y esto es tema de otro lado, pero voy a traerlo por un instante, y es cuando se dice, usted es capaz de lograrlo todo. Escriba en la pared de su oficina que usted quiere ser tal cosa y eso va a ser, en ese mismo momento están colocando a que uno es el campeón. Yo soy el campeón, no ustedes, yo soy el campeón. Y eso ha resultado en más problemas que en beneficios. Si lo miramos desde la Biblia, y ese es un capítulo posterior, veremos que la Biblia no nos invita a cada uno a considerarnos un campeón. Eso no es, la Biblia no lo presenta así. Entonces, el libre desarrollo de la personalidad se estrella pronto con el hecho de que cada uno vive en un espacio finito, y en tanto que espacio finito se va a estrellar con otro que tiene sueños similares y que no son congruentes, porque al tiempo que yo quiero ser dueño de todo, usted también quiere ser dueño de todo y todos queremos ser dueño de todo. Todos queremos tener Lamborghini, pero es que no hay tanto Lamborghini ni hay tanta plata. Entonces finalmente vamos a salir peleando porque no todos tenemos Lamborghini. O sea que sí hay unas limitaciones de manera natural y son absolutamente inexorables, no las podemos quitar y tenemos que aprender entonces finalmente convivir. Es decir, el mismo argumento del libre desarrollo de la personalidad tiene unos problemas propios, porque no es posible en unas condiciones finitas, en unas situaciones finitas, lograr que cada quien haga exactamente lo que quiera. Si cada uno fuéramos dueños de un planeta Tierra, probablemente durante un tiempo podríamos hacer lo que nos provoque, hasta el día que cree esa persona la bomba atómica y vuelva a pedazo del planeta, y hasta ahí llegó su posibilidad. Voy a dejar allí por ahora, pastor. Ok. Entonces, luego de recrear de nuevo en nuestra mente, de despertar en nosotros esa memoria de lo que estuvimos viendo, queremos saber si hay preguntas que han surgido de lo que ha sido la reflexión en torno al tema de esclavos o libres y en ese acercamiento que hemos tenido al libro de Deuteronomio. Si hay preguntas de parte de ustedes para que en lo que no sea posible puedan ser resueltas. Nancy, como no tenemos un micrófono para pasarlo, entonces usted formula una pregunta y yo aquí la repito para que pueda escucharse con claridad. Yo soy docente de una institución pública y yo tengo una lucha por la generación, por mis jóvenes. Allá se trabaja un manual de convivencia donde se le ha enseñado, le inculca a los chicos
que los deberes van unidos a los derechos. En la medida en que yo cumplo mis deberes, yo adquiero ciertos derechos. Eso es muy claro a nivel de papel. Pero cuando mi hermano hablaba sobre el libre desarrollo de la personalidad, a mí me genera una inquietud, porque él nos hablaba del libre desarrollo de la personalidad, teniendo en cuenta que esa decisión que tome ese joven no deteriore su vida, ¿cierto? No lleve al deterioro de la vida. Entonces, hoy en día en las instituciones públicas se habla mucho sobre la identidad de género, se habla mucho del ocultismo. Profesor en el colegio puso a los estudiantes de décimo a que cada uno tomara la decisión de trabajar lo de las religiones. Pensé que iban a ser 5 religiones. Yo a la niña, mi nieta que está en décimo, le propuse que hablara sobre la iglesia presbiteriana. Ella me dijo, mamá, abuela, déjame decidir a mí. Resulta que un grupo de ellos, de sus compañeros con ella, que querían abordar el ocultismo. Entonces era como, para mí un choco, me tocó orientar a la niña a partir de que su exposición, porque era su exposición ante todo el colegio, sobre los riesgos, la encaminé hacia los riesgos. Yo tengo fama de ser muy estricta como docente, como mamá y como amiga. Entonces se pudo trabajar algo muy especial, porque eran los riesgos a las prácticas del ocultismo. A los profesores les pareció muy bien. Sin embargo, pues, cuando el hermano habla sobre el libre desarrollo de personalidad, nos demandan, les quiero decir, ante la comisaría de familia nos demandan a los docentes porque queremos encaminar a los chicos hacia ciertos, según ellos, manipulación, porque lo que queremos es generar en ellos que no es el libre, lo que planteaba mi hermano, hacia el deterioro de ellos. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros que hemos trabajado este taller, de qué manera podemos equiparnos nosotros como cristianos y más yo en una institución pública donde lleve de todo, donde allá se ve todo? Hoy en este año fue de moda las niñas que no les gustan los niños sino las niñas. Entonces las niñas enamoraban de las niñas y de qué manera tuve niñas y niños a punto de hacerse la relación de la piel. Empezamos rutas. Y eso se evaluó de una manera impresionante. ¿De qué manera nosotros podemos equipar de esos conceptos que aprendimos de ustedes para poder ir a una comunidad, en el caso mío, y yo creo que la de todos, porque estamos en unas comunidades diferentes, nosotros nos movemos con unos compañeros de trabajo que sienten ciertas comportamientos? A mí me han dicho, Nancy, no se ponga a hablar con los padres de familia. Le dije, no, yo lo voy a hacer. Yo lo hago en una reunión de padres de familia. Yo les hablo de lo que la Biblia establece y hasta ahora a mí no me han demandado, pero sí me mantienen diciendo a mis compañeros y siempre me dicen, no, verdad que usted no profesa eso, verdad que usted tiene lucha con él, dicen mis compañeros, porque pues, yo tengo algunos alumnos que me dijeron, no, porque a mí no me gustan las niñas, no me gustan los niños, se movió más la parte de las niñas. No me gustan los niños, yo las niñas, yo ya de días tengo pareja y yo me pongo a abordar desde la palabra de Dios y les establezco pues, una orientación. Algunos personas me dicen, ojo con eso que te pueden demandar. Y yo no les estoy hablando de Nancy, les estoy hablando de la vida y siempre les digo a los que escuchen y peleen con el Señor con la palabra, porque Él lo establece. ¿De qué manera nosotros podríamos abordar, en esta generación, en el caso de yo que manejo abordar esta parte tan particular de que uno ya va como lucidando, ¿no? Ya va como teniendo conocimiento lo de la autonomía, lo de la libertad, lo de que yo soy libre, de lo que está en el hermano ahora, tengo límites dentro de la libertad y el poblado hay límites, hay unas normas. ¿De qué manera nosotros podríamos abordar a una comunidad como la que tenemos hoy y trabajar esa parte del libre desarrollo de la personalidad sin llegar al deterioro? A mí me gustó mucho ese espacio, ese momento, ese trabajo que mi hermano Gerardo hizo con relación al libre desarrollo, me quedó claro muchas cosas. Y ahorita mi mensaje es ese, el libre desarrollo de la personalidad está bien, pero no te deteriore como ser humano. Porque hoy en día ustedes ya saben que tenemos que la dosis personal, que yo puedo tener la dosis personal, que yo puedo estar armado porque es que a mí me están amenazando,
Entonces, el tema es que nosotros podemos equiparnos para esa médula en el que nosotros nos podemos, para trabajar en tipo de la libertad y de la esclavitud. Es como en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, con los desafíos y el auge, para llamarlo, ponerle un nombre, el auge de este libre desarrollo de la personalidad, que va encaminado desde la perspectiva cristiana a un deterioro de nuestros jóvenes. ¿Cómo responder a esos desafíos y cómo desde la iglesia, desde la palabra, se puede equipar? Sí, en este caso estamos hablando de un cuerpo docente para responder a los desafíos. Cuando está el riesgo de la posible tensión que se despierta cuando trate de enseñársele algo desde la escritura, porque pueden ser calificados como están adoctrinando o están sesgando su proceso de enseñanza o discriminando. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería el aporte que nosotros podríamos dar desde la escritura y desde la fe para equipar a nuestros hermanos? Hay varias cosas que probablemente hay que mencionar. Lo primero es que quisiera hacer diferencia entre lo que es la enseñanza y lo que es el ejercicio psicológico que se hace con las personas, tema que me es por completo ajeno. Pero desde el punto de vista, hay varias cosas que uno debe tener cuando enfrenta problemas. Uno es poder entender el problema, y cuando se dice poder entender el problema es la parte analítica. En la definición analítica es conocer cada una de sus partes y conocer sus causas. Y lo de las partes de un problema, cualquiera que él sea, es muy probable que nosotros en los libros encontremos mucho y nos oriente, nos dé capacitación. Pero, y aquí me toca que salirme por completo de lo que alguien podría llamarlo académico para entrar a un tema espiritual. Esto es una lucha desde siglos atrás entre alguien que quiere destruir al hombre y Dios que quiere recuperar la imagen del hombre después de Génesis 3. Entonces, creo que nosotros mal hacemos, y aquí voy a invocar otro tema, ¿cuál es la causa primera? ¿Cuál es la causa primera? Siempre que abordemos una causa intermedia, estamos dejando algo más fuerte que va a seguir incidiendo sobre. Y este tipo de cosas, más que un fenómeno social, es un asunto espiritual. Más allá de las teorías de conspiración, y si ustedes miran lo que se está hablando en Naciones Unidas para esta década, estamos realmente en una situación tan deplorable como que los que lideran el mundo están caminando por los rieles que llevan al infierno, ¿sí? O sea, me tocó salirme porque es un tema espiritual más que un tema humano, es un tema espiritual. Y recordemos que la Biblia dijo, en los postreros tiempos vendrán estas y estas cosas, ¿cierto? Y Pablo es uno de los que va a expresar algo respecto a eso, cómo se va a deteriorar esa relación hombre y mujer y va a aparecer hombre, hombre, mujer, mujer. Incluso una reina llegó y le colocó algunas matices mayores. Entonces, creo que a nosotros nos corresponde como cristianos es conocer cuál es el problema, conocer cuáles son las definiciones, conocer cuáles son las actitudes del ser humano, conocer las razones por las cuales y entender que Dios sigue teniendo el control y que más allá de lo que un profesor puede hacer, nosotros no necesitamos solo lo que un profesor puede hacer, en este caso un profesor, es lo que Dios puede hacer. No podemos quitarle a Dios el poder que de suyo le asiste, y creo que lo que está exigiendo es a los cristianos una mayor dependencia de Dios, para que no respondamos desde la academia, sino respondamos desde la voluntad de Dios, que es perfecta y eterna. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No quiero entonces caer en el punto de que sentémonos a leer la Biblia y no más. Lo que digo es, leamos qué viene de Naciones Unidas, qué está en Naciones Unidas, veamos cómo el humanismo coge cada día unas aristas mucho más hirientes respecto del ser humano al punto que lo deterioran.
al punto, y lo que decía el profesor Gerardo de allá de la Universidad Javeriana, no sea que en eso, en el libre desarrollo de la personalidad, caigamos en el libre deterioro de la personalidad. Y lamentablemente hacia allá vamos, ¿cierto? Hacia allá vamos. Y hay una palabra que ustedes conocen bastante, el progresismo. El progresismo realmente lo que nos está llegando es una condición que en lugar de potenciar el ser humano, lo está llevando a sus condiciones más miserables. Ok. Para ampliar un poquito, en los últimos encuentros hablábamos de cómo esa figura de familia ha venido siendo afectada por ese anhelo del ser humano de ser independiente. Yo les mencionaba algo respecto a la consecuencia de las guerras, ¿sí? Lo que pasó con este tema de la liberación femenina, la reclamación de derechos. Y en la reclamación de derechos, a veces no nos damos cuenta que coartamos las libertades de otros. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista de discusión, si yo como creyente me pongo a discutir con alguien no creyente estas cuestiones, voy a terminar en un confrontamiento donde voy a defender mis derechos, ¿sí? Bajo la política como creyente, y la otra persona va a defender sus derechos bajo la política como no creyente. Entonces, más que, digamos, entrar a confrontar o entrar a una discusión con las personas, el llamado y el desafío es a lo que decía don Gerardo, a ser un hacedor de la palabra. O sea, coger esa palabra, no solamente leerla y darle bibliazo al otro, sino a mirar la raíz del problema digamos, tratar de crear esa conciencia, incentivar esa conciencia en aquellos que no lo creen. Y pienso que el trabajo en los colegios, muchas veces como maestro, pues yo trabajo en colegio también, lo asumimos de una manera solamente directa a los estudiantes, pero dejamos de lado y descuidamos un poquito la parte de los padres, porque los padres han descuidado digamos, su autoridad sobre la parte formativa, entonces quieren que el muchacho en el colegio o en la escuela se lo acaben de formar, pero no ven que en su actuar están incentivando o permitiendo ciertas cosas. A mí me pasó esta semana con un alumno, no fue a mi clase, me llamaron como a las 7, 6 de la tarde a preguntarme si el alumno había ido, y resulta que no, apareció por allá a las 8 de la noche, y cuando se les preguntó a los padres, a la madre, qué había pasado, dijo, no, tranquila, no pasó nada, ya apareció. Entonces, esa actitud es donde uno como creyente, ¿sí? Tiene que empezar a crear conciencia a los padres y hacer ver, digamos, hacer notar que la figura, el modelo que Dios instituyó, que es la familia, se ha deformado por toda esta cuestión de que venimos hablando, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad, reclamar mis derechos, o sea, yo quiero ser como soy y nadie me lo puede impedir, ¿sí? Entonces la gente ha llegado al punto de decir, no, bueno, yo puedo hacer mi familia como yo quiera y no pasa nada. Mi esposa trabajó hace unos años en el Servicio Occidental de Salud, en la SOS, y la mayoría, diría yo que el 95% de trabajadores eran mujeres. Y dentro de las conversaciones, porque un día lo conversamos, ella me lo dijo, las jefes y gente decía, no, es que nosotros no necesitamos a los hombres para nada, ¿para qué? Los hombres simplemente estorban, las mujeres podemos solas, ¿sí? Entonces, ese tipo de pensamiento es un pensamiento que tiene su origen en ese defender mis libertades y mis derechos, ¿sí? Porque yo soy como quiero ser y yo puedo serlo. O sea, la mujer dijo en algún momento, yo puedo ser igual al hombre, pero cuando revisamos la escritura dice, no, usted es diferente a él y usted tiene unas tareas y él tiene otras tareas que son complementarias, pero son totalmente distintas. Entonces, en ese, digamos, qué hacer está en crear esa conciencia, ¿no? No bajo la discusión y la defensa de mi derecho, ¿sí? La defensa de mi pensamiento, sino en crear conciencia de los demás. No, es que hay una norma absoluta, ¿sí? Y no quiero meterme mucho aquí porque hay una pregunta referente a eso, ¿no? La moral autoimpuesta, ¿sí? Entonces, es como eso, no referirnos a la moral autoimpuesta, a mi criterio propio, sino hay algo exógeno, ¿sí? Algo que no me compete a mí y que está dictaminado y que ese valor es absoluto. Y eso es lo que la gente no quiere entender porque estamos ensimismados en que somos nosotros los directores, somos nosotros los que nos
digamos, trazamos el camino y por donde lo trazamos, aparentemente por ahí está bien, porque así lo determina la ley. Entonces es como crear esa conciencia desde la familia. Ok. Sí. A ver, algo que olvidé decir, y es que con esto del libre desarrollo de la personalidad y que va muy amarrado a un tema de minorías, se dice, no, es que hay que darle espacio a las minorías. Pero cuando uno está, digamos, con el caso de mi hermana, en una institución donde ella es minoría, ¿por qué no es válido el principio? ¿Sí? O sea, usted es minoría. Entonces esa minoría hay que respetarla. O sea, valdría la pena no argumentar de la misma manera. Yo soy minoría. Como yo soy minoría y estamos intentando respetar las minorías, y yo soy minoría porque no se me escucha por lo menos. O sea, no tienen que hacer lo que yo digo, pero sí por lo menos escucharme, porque es que yo soy minoría y la política de hoy es respetemos y demos el espacio a las minorías, pero entonces ahí es cuando se nota el sesgo. ¿Cuáles minorías son las que tienen validez? Ya no es todas las minorías, porque el día que o sea, de hecho los cristianos, en tanto los cristianos evangélicos en Colombia somos minoría, pero somos una minoría que no se quiere escuchar, ¿sí? Es la minoría, es esta otra minoría progre, como le dicen por ahí, es la que se quiere escuchar. Entonces hay un sesgo, no hay equidad, porque listo, si se trata de que es por lo de las minorías, escúchenme, porque yo soy minoría. Y como minoría también tengo derecho a hablar, no solamente aquellos del otro lado. Creo que, o sea, y no es para entrar en la pelea, pero es solamente para hacer vislumbrar la inconsistencia del argumento. Cuando quien es minoría no está a favor mío, no lo escucho. Pero cuando es minoría, está con mis pensamientos, sí lo escucho, no es equitativo, no es equitativo. O sea, hay unas debilidades en el argumento y que además, y esto es bueno hacerle un seguimiento a la estadística, los problemas que se están presentando hoy en la sociedad tienen su origen en que se le quitó ayer a los padres la autoridad sobre los hijos. Esa es la razón profunda. Entonces, cuando los padres, y todavía en el marco constitucional, incluso colombiano, decía, los padres tienen el derecho a darle, no recuerdo el texto preciso, creo que es como el artículo 26 de la Constitución, ya no me acuerdo. Dice, los padres tienen el derecho a orientar a sus hijos en materia espiritual. Eso lo dice. Si en esos asuntos espirituales el padre tiene el derecho, lentamente se le está quitando y se está dejando a que otros movimientos, otras personas tengan más peso, porque si el padre lo hace, y bienestar familiar viene en contra de él. Ahí hay una inconsistencia profunda, porque el padre, que es quien tiene la experiencia, quien tiene la formación, ya, y aquí caigo a otro lado, estamos en una sociedad donde el que no tiene experiencia norma sobre el que la tiene. El que no tiene conocimiento y que no ha construido nada define sobre el que se ha construido, sobre el que sí ha luchado en la vida. Estamos en una locura, o sea, un mundo colocado de cabeza. Entonces, invitaría, vuelvo y digo, insisto en esto, a que no cerremos los ojos frente al conocer el problema con los detalles, con los nombres, porque esa ignorancia nos hace a nosotros presa fácil. En cualquier discusión nos saca, porque no es que usted ni me entiende lo que estoy hablando. Entonces vale la pena hacerle la lectura de esos temas a efecto de que tengamos el lenguaje y podamos entender el significado de cada uno de esas palabras, todas las semánticas, para que no sea por ese desconocimiento, dice, es que yo con usted no hablo porque es que usted ni siquiera sabe de qué le estoy hablando. Gracias. Ok. Mi hermano, tiene una pregunta, por favor, formule su pregunta o su inquietud. Agradezco el momento y a la persona que queramos hablar porque sí y también repasando bastante la historia de esta congregación de amigos, lo que ustedes han explicado es maravilloso. Yo siempre insisto en que para cualquier profesión una vocación no hay desenvolvimiento de hemos
Entonces, aquí sí he aprendido la verdadera pedagogía. Aquí me he dado cuenta que Dios no necesita altares de oro y plata para entender su palabra. El maestro hablaba hace poquito de, digamos, más allá del bien y del mal, ¿no? El Señor me dice. Y resulta que es discutible, porque los que educamos no tenemos la conciencia muy clara, como la que te encuentra aquí, aquí dice esa persona, el secreto es como están haciendo las universidades ahora, ya hay que pedirle la corriente, ya hay que hablar de valores, porque en el horario aparece cátedra de paz, fundamentos pedagógicos, y uno va a enseñar allá un kilo de sopa de letras porque nada está organizado. Entonces aquí me tiene maravillado, no tanto el sistema pedagógico ni nada de esto, sino la forma en que uno puede entender que para creer en Dios no hay que salirse de allí y aplicarlo en su profesión, en el caso de las personas que educamos todavía. Entonces a mí me llama la atención, bueno, me largaría mucho, y estoy leyendo de un pastor presbiteriano, ¿no? Conocido por todos ustedes, y él aquí explica muy bien lo que todos ustedes han hecho, y yo lo he comprendido. Y muchas veces uno se queda calladito en algo que puede intervenir porque aquí se viene a hablar de Dios. ¿Y cómo vamos a arreglarlo en la pedagogía, el Señor de su vida, que es reciente, y uno formando maestros, y ya me gradúo el sábado, y qué dicha, pero con un kinder de sopa de letras? ¿Quién es Dios para usted? Ah, no, eso me lo enseñó mi abuelita, ya se me olvidó. Porque estamos tergiversando las enseñanzas, no hay vocación. Y alguna vez dije que los niños ya no pasan al tablero por no mojar la tiza con lágrimas de olvido. ¿De quién depende? De nosotros. Yo agradezco la oportunidad que me dieron, este ratico, y agradezco a quien me trajo a esta excelente congregación, porque aquí se aprende humildad. Se aprende que hay cosas que deben resbalar. Buenos días, yo vengo con todo el respeto también, uno dice, buenos días señora, pasan de largo o pasamos de largo, eso está dentro del oficio. Aquí mismo leía que si hay oportunidad de hablar más del pastor, él lleva, de fulano, él lleva, o sea que le coloca pedagogía, pero no lo entendemos a la derecha, como deben ser. El apóstol fulano, sultano, pero miremos a ver si lo practicamos. Y esta congregación siempre ha tenido el concepto de familia, que es la base, que debe haber formación. Uno ve un niño y tiene formación, otros se desbocan como caballo en cristalería y les permitimos, pero es generacional. Todo cambia, todo fluye y nada es eterno. Y agradezco, pastor y maestros, esta oportunidad. Gracias, mi hermano, por Pastor, permitirnos. Sí. yo quisiera mencionar algo a propósito de lo que dice acá el profesor, y es que ya se han hecho experimentos en los cuales se ha afectado directamente a la familia, y no de épocas de antaño, sino épocas recientes, a partir de la Revolución de Octubre, la Revolución Bolchevique, ¿cierto? Cuando ya los hijos pronto no eran propiedad del padre y de la madre, propiedad, y escúcheme el término, pero se usa, sino son propiedad del Estado, a tal punto que el Estado determina qué hacer con cada hijo, y entonces desarraiga, apareció una sociedad rusa vacía, una sociedad rusa sin nexos. Cuando decían al papá, váyase usted a trabajar en Crimea, y a la mamá le decían, váyase a Kamchatka, son los polos opuestos, y el hijo, no, lo metemos aquí en la guardería, donde ¿qué hacían?
adoctrinaban. Y allí, allí, ay, sí no era pecado. Ay, sí no había problema. Como se adoctrina en Cuba, como se adoctrina en Corea del Norte, como se adoctrina en Sudán, como se adoctrina en Nicaragua, como se adoctrina en varias partes del mundo. Y han sido unos ejercicios fallidos. Y allí sí no se dice que no se defiende el libre desarrollo de la personalidad, sino que la persona tiene que pensar conforme el gobernante diga, ¿sí? Eso es extraño. Por eso digo, hay un sesgo en el manejo de esto, no hay una equidad en el manejo de esto, porque quien tiene el poder se ha asumido. Él ha dicho, yo tengo el derecho de decir cómo piensan los demás. Y ya ha habido ejercicios recientes que han mostrado cómo la sociedad se desarticula al punto que la gente, el grueso del pueblo soviético, recibió con agrado la situación que se dio en el 91, la caída del muro de Berlín un rato antes, y luego esto, porque la sociedad misma se estaba yendo a un vacío y prosperó el alcoholismo, por ejemplo, como una forma de escapar de la situación que se vivía en la era soviética. O sea que ha habido unos ejercicios ya que nos han mostrado que ese no es el camino. Con todo, se está insistiendo en desarticular la sociedad, y caigo entonces en lo que mencionaba hace un rato, es que aquí hay un problema espiritual de fondo. No es solamente una cuestión humana, hay un problema espiritual de fondo, y a ese problema espiritual de fondo, más que al otro problema, porque esa es la gran causa, la causa primera, como hablaba un filósofo a propósito de Kant, ¿cierto? Hablando de las causas primeras, la causa primera es eso que el hombre le dio la espalda a Dios, esa es la causa primera, y a eso es que la iglesia tiene una alternativa, mostrarle qué es lo que debe cambiar. Y allí es donde está nuestra solución, no tanto creando la teoría del no sé cuál, y no, ya está escrito qué es lo que el hombre necesita para llenar esos vacíos y reorientar su vida. Como siempre estamos luchando con el tiempo. Sí, vamos con Ernei y yo creo que nos toca ir cerrando porque el tiempo se nos va poniendo en contra. Sí. Gracias, pastor. En el punto de lo que se habló con respecto a que si yo expongo mi punto de vista bíblico y no me lo escuchan como minoría, entonces ahí valdría el término me están discriminando. Entonces ahí es donde no me deben discriminar en este caso, que mi hermano me tienen que escuchar. En el otro lado, con respecto a esclavos o libres, normalmente uno dice, no, yo soy libre, ya soy libre del Señor. Entonces allí es donde ya entendiendo la parte última de la última clase que voy a como conclusión, somos libres y esclavos. A partir de ahí, pues es de pronto un poquito difícil entender eso, pero como asumir eso sería la parte más compleja. Y en la parte de patria potestad, entendería yo entonces la patria potestad de Dios sobre mí va a ser permanente, o sea, indefinida, eternamente y para siempre. Pastor, Sí, señor. aunque usted nos ha llamado a cerrar, le voy a pedir que me deje hablar otro minuto. Claro. Es que hay una... él tiene una pregunta. Es que hay una situación, y allí me voy con un filósofo que llega y dice, libertad es la capacidad que yo tengo de hacer todas las cosas, ¿sí? Todas las cosas en las que nos hemos puesto de acuerdo en que yo voy a cumplir, ¿sí? Es la capacidad que tengo de hacer todas las cosas en las cuales nos hemos puesto de acuerdo que yo voy a cumplir. Y esa definición, ¿por qué me gusta? Me gusta mucho porque no es el ilimitado, yo hago hasta donde yo quiera, no, hay unas normas, pero yo estoy de acuerdo en cumplirlas. Esa frase, en principio, se puede leer mal, pero a la luz de la Biblia es probable que la podamos leer bien. Y es porque, hablando de Deuteronomio, ellos llegan a un momento donde se comprometen a cumplir unas normas que el Señor les ha dado. Dios les da una norma y dice, nos comprometemos a cumplirla. En ese mismo momento, actuando en el marco de este filósofo, de ese pensamiento de este filósofo, hay libertad cuando yo tengo la capacidad de hacer aquellas cosas en las que me he comprometido con Dios. Porque le dije al Señor, haré
todo lo que usted me diga. Cierro allí, pastor. ¿Hay una pregunta? Sí. Ok. Tenemos el tiempo, se nos pone corto, pero quiero cerrar con esto. Hay un libro escrito por un pastor bautista, se llama Albert Moller, escribe dos libros, voy a hablarles de uno y les voy a regalar el título de los dos. Hay uno que se llama No podemos callar y el otro Se avecina la tormenta. Está hablando de toda esta situación que se ha venido, pues que está en boga. Y en este libro de No podemos callar, él va a hacer casi que como una descripción de cómo llegamos al punto en el que nos encontramos. Creo que a la iglesia cristiana le ha hecho falta un poco de reflexión frente al tema y Albert Moller nos lo va a poner muy sobre la mesa el asunto. Nosotros hemos levantado la mano hasta para votar a favor de muchas cosas que en últimas se nos han vuelto en contra. Nada más para citarles un caso que es muy polémico y no quiero abrir lo polémico que es, pero para que observen lo sutil que ha sido esto, cómo ha ido permeando la sociedad. Cuando hablamos de los métodos anticonceptivos, entonces la iglesia levantó la mano y dijo, estamos a favor de los métodos anticonceptivos. Pero ¿qué fue lo que logró la sociedad con eso? Lo que logró fue decirle al joven, usted puede tener relaciones sexuales porque ya le estamos dando el remedio para que usted tenga relaciones sexuales. Y a nosotros nos faltó reflexionar sobre el tema. A nosotros nos faltó porque la iglesia cristiana en su mayoría levantó la mano y dijo, a favor. Porque entendemos que el sexo, la sexualidad se desarrolla en el interior de la familia como también algo recreativo dentro de y es el concepto que hay. De hecho, la cantidad de libros que tenemos hoy escritos desde la fe cristiana desde la sexualidad, en el tema de la sexualidad, para plantearlo como algo recreativo son innumerables, innumerables. Usted lo encuentra de forma innumerable ahorita entre los autores cristianos. Solamente para tocarles un punto que Albert Moller va a mencionar y va a decir, nosotros fuimos muy inocentes, levantamos las manos para decir amén, pero nunca calculamos a qué estábamos llevando a nuestros jóvenes. Estos días, hablando con una jovencita con quien hace días no teníamos contacto, mi esposa y yo, pero fue parte de esos niños que en algún momento tuvimos a nuestro alrededor. Ella se graduó del colegio hace poco y nos llamó pues para compartirnos el tema. Y nos dijo, no, es que en la escuela me llevaron al médico y a mí me aplican la inyección cada no sé cuánto tiempo, me aplican la inyección. La niña tiene 18 años, la escuela la llevó, pero la iglesia en algún momento dijo amén. O sea, a la iglesia le faltó reflexión frente al tema y no calculamos el riesgo de lo que estábamos decidiendo. No lo calculamos. Solamente para plantearles un tema de los muchos que Albert Moller nos va a poner sobre la mesa y nos va a decir, cuidado, porque la iglesia ha sido muy poco, ha reflexionado muy poco y muy apresuradamente ha levantado la mano para decir amén. Y hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestras decisiones. Las consecuencias de nuestras decisiones. Creo que un tema como el que hemos desarrollado, nos está lanzando a nosotros a una necesidad y esa quizá repasar, porque no sé si como tema lo hemos abordado, pero estoy seguro que así no lo hayamos mencionado, ha sido parte de la dinámica de la iglesia y es hablar acerca de la cosmovisión cristiana. Lo requerimos de manera urgente, una cosmovisión cristiana, cómo el cristianismo mira el mundo y mira todos estos desafíos desde la fe cristiana. No descartemos algo, y es que es posible que hoy seamos descalificados y silenciados de muchas formas, pero no perdamos de vista el poder del testimonio. Y sí tenemos que reconocer también que si la iglesia ha perdido capacidad de poder impactar el medio es porque no ha sido y no ha caminado a la altura del evangelio que predica. No ha caminado a la altura de ese evangelio. No ha caminado.
Hemos sido altamente permeados por los valores de la sociedad que nos rodea. Y nos quedamos con el discurso, pero no con la vida cristiana. Y hoy se nos está obligando a volver a la vida porque en el discurso nos están descalificando. Es más, nos están silenciando. Y creo que el contexto nos está obligando a volver a la vida. La responsabilidad de la familia en medio de la iglesia ha sido totalmente desfavorable. ¿Quién está educando a sus hijos? ¿Dónde está el espacio para usted formar a sus hijos en la fe? ¿Dónde está usted abriendo espacios para comunicar la fe a sus hijos? No, eso lo hace la iglesia. ¿Quién le dijo a usted desde la fe cristiana? ¿Quién nos dijo a nosotros que la iglesia es la responsable de la educación cristiana de nuestros hijos? ¿Quién nos dijo esa mentira? Abandonamos nuestra responsabilidad. Entonces pensamos, no, pero es que esto está muy grande y ¿cómo lo paramos? Entonces vuelvo al primer siglo y pienso, cómo Jesús escogió a 12 y logró transformar el mundo a través de esos 12 con el poder de ese testimonio, de ese evangelio y ese mensaje que tenían. Entonces nosotros queremos transformar la masa, pero no estamos dispuestos a transformar el uno que tenemos a nuestro lado. Pero queremos transformar la masa. Pero no estoy dispuesto a hacer el más mínimo esfuerzo para transformar ese uno que tengo a mi lado. Y ese uno es mi hijo, mi nieto, mi sobrino. Ese uno es ese, que está ahí. Pero quiero transformar el mundo. Me parece que eso es absurdo. La iglesia tratando de transformar el mundo cuando no está haciendo el más mínimo esfuerzo por transformar a ese uno que tiene a su lado. Eso es un asunto absurdo. Y creo que tenemos que aprender a vernos ahora, como me lo dijeron un pastor hace poco, a entendernos que la iglesia posiblemente ya no será ese gran grupo de personas, sino que ya tendremos que acostumbrarnos a vernos como remanente. Pero un remanente que si se sostiene fiel al Señor, logrará ir permeando esa sociedad cada día más distante del Señor. Pastor, quiero hacer dos comentarios respecto a lo que está hablando. Uno, respecto a lo inocentes que hemos sido, lo que mencionó, al levantar la mano en aprobar muchas cosas, y eso creo que tiene su base en el desconocimiento de la Escritura, porque ignoramos esa delgada línea que hay entre ciertas líneas de pensamiento que parecieran ser muy cristianas, pero finalmente nos impulsan a un lado contrario, ¿sí? Y eso era algo de lo que mencionaron unas preguntas que por el tiempo no la tocamos, referente a Cam, porque Cam siempre se discutió de que si era ateo o no ateo, porque en muchas de sus aplicaciones, de sus conceptos, pareciera que mencionara, él de hecho fue formado en una familia cristiana, luterana. Pero finalmente pasó lo mismo que Nietzsche, su egocentrismo, su querer pensar libremente, su querer amañarse a su idea, lo llevó al lado contrario. Y eso es lo que pronto tenemos que tener cuidado como iglesia en el conocimiento de la Escritura. Y todo está fundamentado, esa inocencia, aparente inocencia, está en el desconocimiento de la Escritura. Y lo otro que quería mencionar es referente a lo último que mencionó el pastor, de esa forma en que nosotros queremos transformar el mundo, pero no lo queremos, no actuamos en lo más mínimo. Y quería citar las palabras de Francisco de Asís, que decía: predica todos los días de tu vida, y si te es posible, usa las palabras. Si te queda tiempo, habla, ¿sí? Y es desde el testimonio, lo que menciona el pastor, desde el testimonio donde nosotros tenemos que impactar la sociedad, ¿sí? No buscando las masas, sino desde lo más cercano que tenemos. Y eso es lo que ha pasado en la sociedad. Hemos descuidado a la familia, que es lo más cercano. Los padres ya no educan a los hijos, pretenden que otros se lo eduquen en todo sentido, en el aspecto moral, en el aspecto religioso, en el aspecto ético, en el aspecto estético. Abandonaron totalmente la tarea, y eso está totalmente contrario, alejado del modelo de Dios. Gracias. Cierro con esto, y es decirles que como nunca nuestro tiempo está exigiendo que cada uno de nosotros sea una persona mejor preparada desde la fe. Mejor preparada.
Solamente para mencionarle un asunto de bastante tensión entre nosotros es ¿qué es el concepto de justicia social? Y cuidado con la iglesia levantando la mano a avalar todo movimiento de justicia social en procura de defender al prójimo, y lo que estamos logrando no es defender la fe y poner en alto la fe, sino unos puntos de partida totalmente distantes del Evangelio. Como nunca en la sociedad en la que vivimos está exigiendo de nosotros una mejor preparación y así una mejor argumentación. Esto exige que hayan espacios como estos y una mayor y más amplia participación. Pero no vamos a criticar a quienes no vinieron. Vamos a ponernos quienes estamos acá, que es la responsabilidad que tenemos. Aquí no es qué pueden responder ellos, ¿sí? Sino cómo me estoy preparando yo, cómo estoy hoy formándome para poder dar respuesta a las exigencias de la sociedad, del mundo en el que estamos viviendo. Vamos a orar porque ya nos están esperando arriba y estamos sobre el tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad y aunque, Señor, no nos ayuda, Señor, a veces lo corto del tiempo, Señor, para cada espacio, queremos agradecerte, Señor, por esta oportunidad en la que nos vas haciendo sensibles, Señor, a las situaciones que vivimos como sociedad y al llamado que a la iglesia le hace, Señor, a ser testiga de ese poder, Señor, del Evangelio. Gracias, Señor, por este espacio y oramos que a la iglesia le permita seguir creciendo en ese llamado que nos has hecho. Es en el nombre de Jesús que te hemos orado. Amén, Señor. Amén. Gerardo y Reinaldo, muchísimas gracias por este tiempo y a todos ustedes, que Dios les bendiga.